Hace mucho, mucho tiempo, el gran Hammurabi se hizo famoso no solo por su código de leyes, sino también por haber convertido a Babilonia en un imperio. Pero como el humano que era, no vivió para siempre. Así que en 1749 AC, su hijo Shamshu-Iluna ascendió al trono como el rey de los 4 cuartos. Y te preguntarás, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, significa rey de las 4 esquinas del universo. Pero su reinado no fue tan próspero como el de su padre. Tenía bastantes territorios como Asiria, partes de Elam y Larsa, los cuales solían ser reinos independientes tan solo unas décadas antes, y los estaba sujetando a impuestos a pesar de haberlos invadido y que ellos hubieran perdido gran parte de sus recursos. A medida que una pequeñita crisis de cultivo se agravaba, la gente empezó a caer en la pobreza y endeudamiento, provocando rebeliones por todo el imperio. La situación se puso tan mala que Shamshu-Iluna tuvo que proclamar una cancelación de las deudas de mucha gente. Este fue el llamado Amar-Gi, que literalmente se traduce a regreso a la madre, uno de los primeros usos de algo similar a mi amado concepto de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Pero en este caso fue una mera herramienta para restablecer el equilibrio socioeconómicamente ante una situación extrema. Asiria y Elam se liberaron fácilmente de su dominio, y en 1742 AC, un hombre del sur usurpó el trono de una ciudad sumeria, robándose el nombre del último monarca de la dinastía de Larsa, quien probablemente era su tío, por cierto, así que nos referiremos a él como Rin-Sin II. Aprovechándose de la terrible situación económica de Babilonia, logró organizar una gran revuelta en Larsa, la cual inspiró a Uruk-Ur en el sur a hacer lo mismo, e incluso Eshnuna en el norte, para un total de 26 reyes rebeldes, los cuales se enfrentaron a los ejércitos de Shamshu-Iluna en múltiples frentes. El problema es que estos rebeldes no se llevaban muy bien entre sí. De hecho, el rey de Uruk comisionó una tablilla en la que habla de sus múltiples conflictos con los demás reyes rebeldes, sin mención alguna del rey de Babilonia. Así que quizá Shamshu-Iluna se tomó un descanso de medio tiempo, retirándose para reabastecerse, mientras los reyes rebeldes se partían la madre entre ellos. Un año después, regresó y logró cargarse al rey de Eshnuna, pero derrotar a los reyes del sur le tomaría 4 años más. Comenzó con el asedio de Ur, derribando sus murallas y saqueando la ciudad. Luego hizo algo similar con Uruk y también con Isin. Para el 1737 AC, la rebelión de Larsa fue finalmente derrotada y la vida de Rin-Sin II llegó a su fin. Los rebeldes que quedaban pidieron ayuda a Elam, los cuales aceptaron, aprovechándose de la situación caótica para llevarse una tajada del pastel territorial. Pero desafortunadamente para los rebeldes y elamitas, Shamshu-Iluna se los papió a todos, forzando a los elamitas a retirarse de Mesopotamia por la 327ª vez en su historia. El victorioso rey del universo celebró con una inscripción, la cual dice: hizo que las tierras de Sumer y Akkad vivieran en armonía, y que los 4 cuartos habitaran bajo su dominio. Quizás haya celebrado demasiado y un poco pronto, porque tan solo unos años después, el descontento generado por destruir tantas murallas y saquear tantas ciudades motivó a que otro rey se rebelara en nombre de Sumeria. Este afirmaba ser descendiente de Damikilishu, el último rey de la dinastía de Isin, del periodo de Isin y Larsa, que terminó en 1790 AC. Su nombre era Iluma-Ilum, conocido por los babilonios como Iliman. Giliman, su nombre significa mi Dios es el verdadero Dios. Y si te estás preguntando de qué Dios estaba hablando, pues ni idea. No creo que nadie sepa porque el tipo no especificó, probablemente a propósito, para mantenerse popular entre los creyentes de diferentes deidades sumerias.
ya que eran politeístas. Su guerra contra Chamchu-Iluna parece haberse basado en el pensar que los babilonios estarían lo suficientemente débiles esta vez, y probablemente tenía razón, ya que, aunque la primera batalla parece haber terminado en un empate con él, sí que logró repeler la invasión en la segunda. Y después de esto, Iluma-Ilum, controlando las ciudades de las marismas de Sumeria, fundó la llamada primera dinastía de Maat-Tamti, hoy conocida como País del Mar, por el 1732 AC. El nombre que le dieron a su capital, que podría haber sido Lagash o alguna otra ciudad cerca de la costa, fue Urukú o Urukuk, lo cual quiere decir la ciudad santa en sumerio, en lugar de acadio. Y sí, eso es algo particular de esta gente, la tendencia a heredar títulos, nombres y palabras sumerias de Chil. Al vivir en las marismas, que habían sido exclusivamente tierras sumerias un milenio antes y bajo el dominio del imperio neo-sumerio tan solo 300 años antes de ellos, parecían haber tratado conscientemente de volver a sus raíces sumerias, aunque la mayor parte de la población hablaba acadio, y aunque no sabemos qué por ciento de ellos eran genéticamente sumerios, acadios o amoritas, es muy probable que al menos el 50% de ellos fuera mayormente acadio o amorita. Estaban tan honrados de vivir en los restos de su anterior imperio como lo estaban los italianos de la Baja y Alta Edad Media, utilizando el latín para la educación, las formalidades, política, relaciones exteriores, siendo tan romanos como la mezcla greco-anatólico-romana que solía ser el imperio bizantino. Parece que Uruk y la mayor parte de las ciudades sumerias fueron parcialmente abandonadas debido a la pobreza, los conflictos y la lucha por el poder, y la mayor parte de los emigrantes con herencia sumeria fueron al sur, atrincherándose en Isin y Urukú. Chamchu-Iluna inició otra guerra para tratar de conquistar el país del mar y recuperar el acceso al comercio marítimo, pero el retroceso de la costa del Golfo Pérsico creó un terreno mucho más pantanoso y blando, el cual los soldados de Maat-Tamti sabían explotar mejor, impidiéndole recuperarlo. Aunque no fue tan grandioso como el famoso Hammurabi, Chamchu-Iluna logró mantener control sobre Babilonia, a pesar de todos los desafíos con los que tuvo que lidiar, pero falleció en 1712 AC, sucedido por su hijo, quien continuó la guerra contra Maat-Tamti, la cual duró 30 años, hasta los 1680 AC. Una vez la violencia se acabó, el rey Iluma-Ilum del País del Mar se centró en reconstruir la economía y las ciudades, derribando las murallas de Isin para expandirla y aumentar la fuerza laboral. Los del País del Mar parecían tener una especie de tregua con los babilonios, seguro como consecuencia de un acuerdo. Si los babilonios no hacían presas en el Tigris y Éufrates, básicamente matando de sed y hambre a los del País del Mar, estos últimos no cortaban su acceso al comercio marítimo, teniendo una especie de codependencia entre ellos. Además, su relación con Elam parecía ser bastante decente durante la mayor parte de su historia. La historia de este país no fue corta, pero lamentablemente la tremenda escasez de tablillas que nos den información sobre ellos hacen que esta época de la civilización del sur de Mesopotamia sea percibida como una edad oscura, o en inglés, The Dark Ages. Si lo estoy jugando, creo que es el mejor Doom y el más divertido, y moriré en esa colina, aunque extraño algunas canciones de los dos anteriores Doom. ¿Por dónde iba? Ah, sí. La razón para esta edad oscura podría ser que utilizaban tablillas de madera recubiertas de un material suave como cera para registrar información, las cuales, por supuesto, no iban a durar hasta nuestros días, 3500 años después, ni de chiste. El tercer rey de la dinastía del País del Mar se llamaba Dami-Kilishu, que es literalmente el mismo nombre del último rey de la dinastía sumeria de Isin, del 1800 AC. El sexto rey de la dinastía, Gulkishar, gobernó al mismo tiempo que el último rey de la primera dinastía de Babilonia,
Shamshuditana por el 1600 AC, y este es recordado como un gran rey hasta el punto de que se escribió una epopeya sobre él. Aunque la épica está bastante dañada en este momento, trata sobre una guerra contra su homónimo babilónico, y la parte superviviente nos describe a Gulkishar preparándose para una batalla contra él, ante la cual dice: oscureceré el día para las tropas de Shamshuditana. Llenaré el campo de batalla con sus cadáveres. Haré que mi nombre sea conocido en los 4 cuartos del mundo, y todos alabarán mis heroicas proezas. Aunque la leyenda sea muy probablemente una exageración de hechos reales, sí que nos habla de una victoria importante contra el rey babilónico. Además, Gulkishar afirmó haber conquistado la ciudad de Babilonia, pero si lo hizo probablemente solo la ocupó temporalmente, pero sí nos sugiere que contribuyó bastante al éxito del saqueo hitita de Babilonia de 1595 AC, que es cuando se cree los casitas tomaron control de la capital. Sin la presencia de la primera dinastía de Babilonia, la gente de Madtampi obtuvieron acceso al comercio que venía del oeste, y la presencia de objetos al estilo del país del mar en Bahrein sugieren que podrían haber convertido a la tierra de Dilmun en su dependencia por un tiempo. Quizás se hayan hecho su propio imperio, el imperio de Madtampi, el imperio del mar inferior o algo así. A medida que los casitas se consolidaban, los reyes del país del mar intervinieron en sus problemas familiares, apoyando a los miembros que les beneficiaban más, y tuvieron que lidiar con alguna que otra revuelta en su propia tierra, en específico los reyes Peshkaldaramesh y Ayadaragalama, el último de los cuales construyó un templo para Enlil, el cual era el dios sumerio de la tormenta y el relámpago. Además, los nombres de estos últimos también eran pseudo-sumerios en lugar de acadios. A principios del siglo XV AC, Ea Gamil se convirtió en el rey del país del mar, pero se enfrentó al expansionismo de los casitas, en específico al general noble Ulamburiash. Los detalles de lo que pasó por el 1460 AC son, como todo lo relacionado con esta gente, bastante borrosos, pero una tablilla nos describe la campaña de Ulamburiash. Ea Gamil, el rey de Madtampi, huyó a Elam. Ulamburiash reunió a su ejército y conquistó la tierra del mar. Se apoderó de Dur-Enlil y destruyó el templo de Enlil. Es evidente que cuando los casitas los invadieron, el último rey de Madtampi huyó de su nación, y que el último reino de cultura sumeria llegó a su fin. Hay una cabeza de masa que tiene grabadas las palabras Ulamburiash, rey de la tierra del mar, lo cual sugiere que el tipo se coronó como rey de la provincia, reinando a la vez que su hermano Kashtiliashu III en Babilonia. Los siguientes reyes casitas encargaron renovaciones y reconstrucciones en la zona, lo cual explicaría por qué no hemos encontrado edificios construidos durante el periodo de la primera dinastía del país del mar, porque fueron demolidos. Pero a pesar de todo, el reino de Madtampi logró su independencia con sudor y sangre, durando más de 250 años, lo cual es más de lo que han existido los Estados Unidos de América, repeliendo las invasiones babilónicas más de una vez y obligándolos a vivir en codependencia. Dato curioso, se les hace referencia en el juego Total War Pharaoh Dynasties, donde Madtampi es el nombre de la tierra a la que pertenecen muchas regiones del sur de Mesopotamia, y también muchas de las unidades babilónicas que se pueden reclutar allí. Y Madtampi siguió siendo el nombre de tal provincia, siendo incorporada al imperio asirio, el imperio neo-babilónico, el imperio persa aqueménido y otros más. Eso es todo, banda. Recuerda que dejar un comentario me ayudaría muchísimo. También que no se te olvide suscribirte. Y eso es todo. Ha sido un placer, como siempre. ¡Chao!